Siguiendo con nuestras reflexiones sobre el gran misterio de la encarnación, el nacimiento de Jesús, quiero llamar su atención en este momento a un pasaje del profeta Isaías, allí en el capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya hemos comentado que se ha desvirtuado mucho el sentido de la Navidad, sobre todo en estos tiempos, por lo cual es necesario que, dejando atrás todos esos elementos accesorios, aquellos elementos con tintes paganos, nosotros como pueblo de Dios pongamos el acento en lo que realmente significa todo esto. Que Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo como el Salvador de la humanidad. Envió a Jesús a nacer de una virgen y a morir por nuestras rebeliones, y que gracias a ese sacrificio, cuando hemos creído en Jesucristo, cuando hemos aceptado su salvación en nuestras vidas, pasamos entonces a pertenecer a la Iglesia de Jesús. Y quisiera enfatizar estas dos pequeñas palabras que usa el profeta Isaías en este versículo de Isaías 9:6, y me refiero a las palabras nos es. Porque a mi entender, en estas palabras está concentrada toda la fuerza de este pasaje. Haga un alto en lo que sea que esté haciendo por un momento y hágase la siguiente pregunta: ¿es cierto que un niño nos es nacido? ¿Es cierto que un hijo nos es dado? Tenemos delante nuestro el nacimiento de un niño, un acontecimiento que es innegable, nadie podría negarlo ante el peso de la evidencia. Pero no es todo lo que se dice acerca del nacimiento de Jesús. Y quizás muchas veces recibimos todo esto como un hecho histórico nada más, que el Hijo de Dios se hizo hombre, que nació en Belén, que fue envuelto en pañales y que fue puesto en un pesebre. Todo eso lo sabemos, la historia nos reporta detalles de lo que ocurrió aquel tiempo cuando nació Jesús. Pero la pregunta trascendente, la pregunta determinante en este momento, a la cual le invito a meditar, es: ¿de verdad se nos dio un hijo de parte de Dios a nosotros? Y por supuesto que una persona incrédula podrá poner en duda todo esto. Pero nosotros que profesamos ser creyentes en Dios, creyentes a la palabra, recibimos todo esto como una verdad innegable. Decimos en tono triunfal que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Salvador de la humanidad. Lamentablemente muchas personas han quedado fuera de ese don de la salvación simplemente porque no han creído, simplemente porque han renunciado a la oferta del Evangelio de paz que ofrece Dios a través de su Hijo Jesús. Pero el sacrificio fue hecho por amor a nosotros. Pero aún así, lo que se podría cuestionar es: ¿este niño es nacido para nosotros? ¿Es dado para nosotros? O viéndolo de otro modo, ¿tenemos nosotros un interés personal, un interés devocional en el niño que nació en Belén? ¿Sabemos que Él es nuestro Salvador personal? ¿Sabemos que Él ha traído buenas nuevas para nosotros? ¿Sabemos que Él nos pertenece y que por ende nosotros le pertenecemos a Él? Son preguntas importantes que debemos hacernos frente a este acontecimiento. Aquí no estamos hablando de una enseñanza o de una doctrina etérea abstracta. Aquí estamos hablando de algo que aconteció, de un hecho histórico registrado, confirmado por la historia.
El niño que nació en Belén fue dado para nosotros. ¿Sabemos si Él nos pertenece? Esto es algo que debe llevarnos a una reflexión muy profunda. ¿Realmente tengo esa seguridad en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Cristo Jesús para mi vida? ¿En qué medida Él ha venido a afectar mi vida? ¿En qué medida ha traído dirección, orientación a mi alma? ¿O simplemente es un nombre? ¿Simplemente es un personaje de la historia? ¿O como muchos lo ven, simplemente como un amuleto cuya representación está en la pared de mi casa? Debemos reflexionar. Aquí no estamos hablando de religión. Aquí no estamos hablando meramente de historia. Aquí estamos hablando de algo que Dios en su amor determinó un día. Darnos a su Hijo para que a través de Él tengamos vida eterna, pero ¿tenemos esa seguridad? O planteado desde un punto de vista personal, ¿tengo yo esa seguridad en mi vida? ¿Creo realmente estas cosas? ¿Hasta qué punto ha impactado esta noticia a mi vida? Hay personas que predican, personas que asisten a las iglesias, pero viven tan agobiados, tan vacíos, tan sin esperanza, torturándose día a día con preguntas de si de verdad amo al Señor, de verdad pertenezco al Señor, de verdad soy salvo. Hay muchas personas que tienen esa clase de dudas que les tortura prácticamente su día a día. He notado una cierta disparidad entre las personas. Pudiera ser solo un alcance subjetivo, no lo niego, pero pareciera ser que las mejores personas se hacen justamente esta pregunta con sinceridad y que las peores muchas veces presumen de sus logros en cuanto a la fe, pero no consideran en su vida su real necesidad de un Salvador. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que abogue por nosotros delante de Dios el Padre. Nuestro pecado nos condena. Nuestros pecados realmente nos hace reos del infierno. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que extienda su mano para levantarnos de ese hoyo en el cual hemos caído. Entonces todo esto que presenta el profeta Isaías es realmente un asunto serio, no es algo casual, no es algo superficial. Es un cuestionamiento que haré muy bien en ponerlo en mi corazón, de tomarlo en cuenta si realmente quiero alcanzar la salvación que ofrece Jesucristo. Este niño es nacido para nosotros. Este hijo ha sido dado para nosotros. No podemos responder esto en el ir y venir del ajetreo diario. Será necesario detenernos y pensar sobre nuestra propia relación con ese niño que nos ha sido dado. Elucubremos, pero hagámoslo con fe. Reflexionemos. En primer lugar, si este niño que está delante de nuestros ojos, que la Biblia pone delante de nuestro, y podemos verle por la fe, como lo presenta la Biblia, allí podemos imaginárnoslo arropado en pañales, acostado en el pesebre. ¿Realmente Él es nacido para nosotros? ¿Realmente Él nació para ustedes? ¿Realmente Él nació para mí? Entonces, si es así, si ustedes realmente se apoderan del don de la gracia que ha traído consigo Cristo Jesús, entonces usted es una persona salva. Usted es una persona que ha nacido de nuevo. Pero la pregunta que tengo que hacerme es, ¿realmente eso soy? ¿Realmente he nacido de nuevo? Porque este niño no es nacido para ustedes, ni para nosotros, ni para mí, a menos que nosotros, o que ustedes, o que yo mismo, en términos personales, haya nacido también para ese niño. Es decir, pueda descubrir cuál es el propósito de mi vida mirando a ese Cristo de la gloria, que un día dejó ese trono bendito para venir, para nacer y atraer esa luz, esa paz y esa comunión que solo Él puede ofrecernos. Tenemos que pensar en estas cosas.
¿realmente yo he nacido para Dios? ¿Realmente he nacido para Él? ¿Realmente mi vida está enfocada en lo que a Él realmente le honra, trae gloria? Y pido al Espíritu Santo nos dé claridad para comprender esto de la manera más clara posible en este momento. Todos los que tienen un interés en Cristo son, en la plenitud del tiempo, convertidos por la gracia de Dios. Son revividos, han sido sacados de muerte a vida. Dios le ha dado vida. Dios le ha renovado. Únicamente aquellas personas que son nacidas de nuevo pueden reclamar que ese bebé, que ese niño que nació en Belén de verdad les pertenece. De verdad les ha nacido. Qué importante es hacer esta relación. No decir simplemente un niño nació en tal lugar, un niño nació en tal latitud, un niño nació tal tiempo de la historia, sino poder decir sí, ese niño nació por mí. Ese niño me fue dado a mí. Quizá alguien se pregunte, pero ¿cómo puedo saber si yo soy nacido de nuevo o no? Por favor, mírese con sinceridad. Observe sus prioridades. Observe sus pretensiones en la vida. Observe su planificación de actividades y luego pregúntese, ¿de verdad estoy viviendo para Él? ¿De verdad estoy viendo cambios obrados por la gracia de Dios dentro de mí? ¿De verdad han cambiado mis afectos de tal manera que hoy en día amo lo que antes de tener a Cristo en mi vida no amaba? ¿De verdad estoy rechazando ahora las cosas que antes yo admiraba, que antes yo anhelaba, y estoy buscando esa perla preciosa que en un tiempo despreciaba? ¿Ha sido mi corazón enteramente renovado en cuanto a sus propósitos, en cuanto a sus objetivos, sus anhelos? ¿Podría decir objetivamente que la propensión de mis deseos han cambiado ahora que Cristo está en mi corazón? ¿Ansío vivir en santidad, apartarme del pecado? ¿Eso es lo que deseo realmente? ¿Estoy viendo que mi corazón está siendo renovado por la obra de Dios? El nuevo nacimiento no consiste en lavar la parte exterior de la copa o del plato, sino consiste en la limpieza del ser interior. Es totalmente en vano poner la piedra sobre el sepulcro, lavarlo hasta que quede extremadamente blanco y adornarlo con las flores de la estación. El sepulcro mismo debe ser limpiado desde adentro. Los huesos del muerto que yacen en esa fosa del corazón humano deben ser revividos, deben ser levantados nuevamente a la vida. El corazón no debe ser más una tumba de muerte, sino un templo de vida donde se dé toda la gloria y la honra a Dios. Pero yo le pregunto, ¿eso es lo que sucede con usted? ¿Eso es lo que está obrando Dios en su corazón? ¿Es su corazón un templo de alabanza al Señor? Recuerda esto. Usted puede ser muy diferente en lo exterior, pero si no ha cambiado en su ser interior, ese niño del cual está hablando el profeta Isaías, perdóneme, pero aún no ha nacido para usted, porque usted no se ha apropiado de esa gracia. Ahora es importante señalar que aunque el principal asunto de la regeneración espiritual yace en el interior de la persona, sin embargo se manifiesta en el exterior. Por eso es del todo conveniente que nos preguntemos, ¿realmente he notado esos cambios en mi vida exterior? Cuando me ve mi familia, cuando me ven mis vecinos, cuando me ven mis compañeros de trabajo, ¿realmente ellos están viendo que soy una persona transformada, que soy una persona cambiada? Pienso realmente que aquellos que me ven y me conocían desde antes se ven forzados a decir, esta persona ya no es lo que solía ser. ¿Acaso tus compañeros no observan ningún cambio en ti? Debe haber un cambio en la vida exterior, pues de lo contrario, no hay cambio en lo interior. Aquí no estamos hablando de una mera religión, no estamos hablando de una mera estructura. Aquí estamos hablando de vida. Aquí estamos hablando de transformación. Aquí estamos hablando de resurrección espiritual.
Si me dices que tal árbol ha cambiado, pero sigue produciendo uvas silvestres, está de más que me lo digas. Resérvate tus palabras. La prueba del cristiano está en su vida, en la forma de conducirse hacia las otras personas. La prueba de nuestra conversión no es lo que sentimos o decimos, sino lo que hacemos. Otra cosa importante que quisiera hacer notar sobre la nueva vida en Cristo es, si has nacido de nuevo, entonces es importante que analices otro asunto por el que se te puede probar. No solo se ha alterado tu yo interno, sino que también se ha alterado tu yo externo, lo que ven los demás. La verdadera raíz y el principio de tu vida ha sido totalmente transformado y eso se hace evidente a los ojos de los demás. Quizá alguien se pregunte, ¿por qué es importante nacer de nuevo? No veo la razón. Bueno, eso significa que nunca has observado detenidamente, con honestidad, su propia realidad espiritual, su propia relación con Dios. Por eso aprovecho de preguntarte, ¿te has mirado alguna vez en el espejo de la palabra de Dios? ¿Te has examinado, te has comparado? ¿Sabía usted que por naturaleza una persona tiene su corazón donde deberían estar sus pies? ¿Pero cómo es eso?, dirá usted. Claro, porque su corazón está sobre la tierra. Es más extraño aún que sus talones están donde debería estar su corazón. ¿Por qué?, me preguntará usted. Porque está dando patadas contra la palabra de Dios. Se está viniendo contra la palabra de Dios cuando en realidad debería estar poniendo todos sus afectos y todos sus anhelos en las cosas que Dios le está dando, en las cosas que vienen de arriba. En otras palabras, si una persona no ha tenido un real encuentro con Dios, si no ha nacido del Espíritu Santo de Dios, se levanta contra Dios. Es básicamente un monstruo. Perdóneme que lo diga de esa manera, pero ya no está razonando normalmente. Entonces, ¿cómo alguien podría decir, no es de mi interés nacer de nuevo? No me interesa ser un hijo de Dios. La caída en pecado ha arruinado nuestra naturaleza de tal manera que la cosa más monstruosa sobre la faz de la tierra es un hombre caído, una mujer caída en pecado, entregado al pecado, viviendo en su condición natural. Ahora bien, si este niño es nacido para ustedes y es nacido para nosotros, nacido para mí mismo, entonces ustedes deben ser como un niño, dice el Señor. Yo debo ser como un niño. Y quiero explicar esto porque quizás no me estoy dando a entender. Quizá alguien diga, ¿cómo una persona mayor como yo puede llegar a ser un niño? Mire, el hombre crece naturalmente desde la niñez hacia la madurez, ¿verdad? Pero en la gracia de Dios, los hombres crecen desde la madurez hasta la niñez. Y entre más nos acercamos a la verdadera niñez, más nos vamos aproximando a la semejanza de Cristo. ¿Acaso Cristo no fue llamado un niño, inclusive después que hubo ascendido al cielo? Y entonces, ¿pueden decir ustedes que se han sido vueltos como niños? El Señor lo dijo, si no os volvéis a ser como un niño, entonces no podréis entrar en el reino de los cielos. Si no sois como un niño, no podéis entrar en el reino de los cielos. Este es el reto de que te hace la palabra en esta hora. El Señor va a entrar en tu corazón, en tu vida y te va a cambiar. Va a transformar tu vida. Va a transformar tu visión. Va a cambiar tus intereses. Va a cambiar tus afectos. Vas a volver a ser un niño. ¿Aceptas la palabra de Dios tal como es? Simplemente porque su Padre Celestial así lo dice. ¿Te contentas con creer los misterios de Dios sin exigir que te los expliquen? ¿Estás preparado a sentarte en la clase de niños, estoy hablando en términos figurados, y convertirte en un pequeñito para el Señor? No quiero que me malentiendan. Yo no digo que actúen inmaduramente o que hagan travesuras como hacen los niños. No estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de dependencia. Estoy hablando de fe, estoy hablando en confiar, así como los niños dependen de sus padres, a tal modo que ellos no se preocupan, por ejemplo, de dónde va a salir el próximo plato de comida.
Ellos no se preocupan de dónde va a salir la ropa limpia para el otro día. Ellos juegan simplemente. Porque ellos saben que son los papás los que se van a encargar de eso. Ellos están confiados en eso. A ellos no les preocupa qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces nosotros, estimados, tenemos que ser como niños delante del Señor. Tenemos que tener ese sentido de dependencia para con Dios, confiar en Él ciegamente. No sé si puedo usar ese concepto, pero confiar de tal modo que no tenga ninguna duda que si Él lo dijo, verdaderamente lo va a hacer. Estamos anuentes a ser sostenidos en el pecho de la iglesia y mamar la leche sin adulteración de la palabra, sin cuestionar ni por un instante lo que su divino Señor ha revelado, sino creyéndolo todo por su propia autoridad, aunque pareciera estar por sobre nuestra razón o por debajo de nuestra razón o inclusive contrario a nuestra razón. Hay muchas cosas que a lo mejor dentro de nuestras capacidades racionales no las vamos a entender, probablemente van a ser cuestionados por otras personas, pero ¿de verdad estamos dispuestos a creer? ¿De verdad estamos dispuestos a decir, bueno, si el Señor lo dijo, así ha de ser? Dice la Biblia, si no os volvéis y os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Y esto no ha cambiado. Esto sigue en boga, está en vigencia el día de hoy. ¿Te das cuenta? Allí en Belén nació un niño, nació un bebé. Ese niño no es nacido para ti, a menos que como un niño tú seas humilde, tú seas dependiente, tú seas enseñable, tú seas obediente, te contentes con la voluntad de tu Padre y estés deseoso de atribuirle todo a Él. Hay un serio motivo, si no es así, hay un serio motivo para preguntarte si realmente ese niño nació para ti. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta emoción embarga nuestros corazones cuando vemos a esos gigantes, entre comillas, que insultan a los hijos de Dios, que ponen en duda la palabra de Dios, caer de rodillas delante de Dios como un niño, llorando y anhelando la salvación de sus almas? Eso es lo que el Señor quiere. Que no pongamos ese razonamiento grave, que se niega a aceptar cosas porque dice, como yo no lo entiendo, como yo no lo veo, yo no lo acepto. Un niño no pide explicaciones. Un niño simplemente cree. Un niño simplemente demuestra sus afectos. Él no está preguntando, ¿y se lo merecerá? ¿No se lo merecerá? ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños, no? Por eso el Señor dice que debemos ser como uno de ellos para entrar en el reino de Dios. El adulto es tan orgulloso eventualmente. Hay tanto orgullo en el corazón que se va acumulando progresivamente. Qué importante es un día caer desplomado ante la gracia de Dios y de pronto considerarnos los más insignificantes. El creyente más insignificante es así como dice Pablo cuando él dice que él se acercaba al Señor y él dice, yo descubrí que era el pecador más grande que había en este mundo. Y él no se justifica. Él está allí para entender frente a Dios y frente a la santidad de Dios quién era él realmente. Eso es lo que debemos hacer. Contentarnos con el hecho de que el Señor haya fijado su mirada en nosotros. No exigir más que eso. Darle gracias al Señor de que podemos ser convidados a esa cena, a esa comunión. Sentirnos los más privilegiados porque se nos invitó a hacer el trabajo más, aunque sea el más insignificante dentro de la iglesia de Cristo. Tomar nuestra posición, no como los grandes filósofos cristianos que tienen respuestas y resuelven todas las dudas. Quizás como María de Betania, como un simple aprendiz sentado a los pies de Jesús para oír y aprender de Él simplemente. Aquí no estamos para discutir con el Señor, aquí estamos para oír lo que Él tiene para decirnos a nosotros.
Ahora tomemos la segunda frase de este pasaje de Isaías y hagámonos una pregunta o dos quizás acerca de ella. Este hijo que nació, ¿nos es dado a nosotros realmente? Hago una pausa por un minuto para pedir su atención personal. Estoy tratando de persuadirles a ustedes, de predicarles de tal manera que esto les conduzca a cuestionarse a ustedes mismos. Ojalá ninguno de los que me está escuchando en este momento se pueda eximir de esta prueba, sino que cada uno se pregunte, ¿es cierto que un hijo me ha sido dado? Si tú dices sí, ciertamente así es, entonces tú eres un hijo. Eres también un hijo del Dios vivo. Porque tú entendiste el misterio. Porque lograste penetrar en aquella revelación que Dios ha traído del cielo. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo se hizo hombre para que en todo fuese semejante a sus hermanos, dice Hebreos 2:17. El Hijo de Dios no es mío para que lo goce, le ame, me deleite en él, a menos que yo también sea un hijo de Dios. A menos que yo entre en una relación fraternal, filial, con ese hijo que nació allí en Belén. ¿Es Dios tu Padre? ¿Tienes un temor reverente delante de Él? ¿El temor que el niño siente de no afligir a sus padres? Dime, ¿tienes un amor de niño para Dios? ¿Confías en Él como tu Padre, tu proveedor, tu amigo? ¿Tienes en tu pecho ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre? ¿Te ocurre a veces que estando de rodillas puedes decir con solemne convicción, mi Padre y mi Dios? Da testimonio el Espíritu mismo a tu espíritu de que eres nacido de Dios. Y cuando se da este testimonio, vuela tu corazón al Padre y a tu Dios en éxtasis de deleite para asirte de Él, que desde hace tiempo se aferró a ti en el pacto de su amor y en los brazos de su gracia eficaz. Para finalizar diré que si un hijo nos es nacido, entonces nosotros somos dados al Hijo. Gloria al Señor. ¿De verdad nos hemos dado a Cristo? ¿Sientes que no hay nada en la tierra para lo que vivas excepto para glorificarle a Él? ¿Estás listo para firmar una vez más tu voto de consagración al Señor? Puedes decirle al Señor ahora mismo, tómame, todo lo que soy y todo lo que tengo será para siempre tuyo. Ahora mismo estoy renunciando a todos mis bienes, a todos mis poderes, a todo mi tiempo y a todas mis horas, y quiero ser tuyo, enteramente tuyo. 4 pruebas de fe nos reporta esta bendita palabra del profeta Isaías. Primero, si un niño me es nacido, entonces yo he nacido también de nuevo. Gloria al Señor. Segundo, si un niño me es nacido, entonces yo mismo me vuelvo un niño. Tercero, si un hijo me ha sido dado, entonces yo mismo soy un hijo. Y cuarto, si un hijo me ha sido dado, entonces yo también soy dado a ese hijo. Solo me resta preguntarte, ¿crees esto? Si dices amén, yo creo esto, entonces ¿por qué dudas? ¿Por qué vacilas? Quiero que pienses por un momento, si el Hijo te es dado, ¿cómo es que te estás preguntando hoy si eres de Cristo o no? ¿Por qué no procuras hacer firme tu vocación de fe y tu elección por Dios? ¿Por qué te demoras en las llanuras de la duda? Sube a las altas montañas de la confianza y no descanses nunca hasta que puedas decir sin temor de estar equivocado, yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay una proclamación que ha sido anunciada. Y es verdad que Jesucristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. La pregunta para ustedes es si Él los ha salvado a ustedes. Y si ustedes tienen un interés en Él, les suplico que no den descanso a sus ojos y no dejen que sus párpados se adormezcan hasta que se haya apoderado por fe. Hasta que usted se haya apoderado por fe de aquellas mansiones de gloria que Cristo fue a preparar para todo aquel que en Él cree.